Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión con la conferencia magistral que dictará el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo. Es un honor tener aquí al doctor Adolfo Rodríguez Gallardo, quien es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Asimismo, es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Asimismo, actualmente el doctor Adolfo Rodríguez se desempeña como director general de bibliotecas y ha participado en innumerables eventos académicos y trabajado conjuntamente en la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones, donde ha sido miembro de la Junta de Gobierno, asimismo presidente del Comité Profesional, y en 2008 recibió la Medalla de Honor que otorga la IFLA por su trabajo en América Latina. Y además el doctor Rodríguez es de Piedras Negras. Wow. Adelante, doctor Rodríguez. Bueno, voy a tratar de presentar a ustedes algunas reflexiones sobre esto que he titulado los recursos digitales como medio de inclusión social. Claro que cuando lo estaba haciendo me di cuenta que estos medios sirven para la inclusión, pero también sirven para la exclusión social. O sea, mal manejados los recursos digitales pueden servir para abrir esta brecha digital y pueden excluir a una parte importante de la población. Yo solamente voy a tratar aquí algunos de los elementos, no pretendo cubrir todos los recursos digitales que hay, ni reflexionar sobre todos ellos. La estructura de la plática que vamos a tener es esta: tiene una introducción, la biblioteca como una igualadora de las personas en la sociedad, la infraestructura informática, lo que es la brecha digital, los contenidos digitales, los consorcios, el acceso abierto, el acceso remoto y buscadores y descubridores y su relación con editores, la educación a distancia y unos comentarios finales. ¿Cómo los recursos digitales pueden servir para igualar las posibilidades de acceso a la educación, cultura, esparcimiento y entretenimiento laboral? En este artículo revisaremos características, objetivos y posibilidades que nos permiten pensar en los recursos digitales como herramientas para lograr una mejor inclusión social. Para entender este fenómeno partiremos de puntos no estrictamente relacionados con lo digital, la biblioteca pública y sus amplios servicios a la comunidad, como elementos que facilitan la democratización y la infraestructura tecnológica, factor necesario para lograr que los recursos lleguen a los usuarios y sean usados adecuadamente por ellos. A lo largo del texto insistiremos en la necesidad de incentivar el desarrollo de recursos digitales desde las políticas públicas. Estas deben marcar el rumbo del trabajo gubernamental y tener entre sus objetivos centrales la promoción, el acceso a la información por diferentes fuentes, es decir, de contar con un elemento liberador que favorezca la integración social, lo que redunda en una sociedad más justa y equitativa, así como contemplar un esquema de financiamiento para establecer un entorno digital adecuado a partir de recursos del Estado. O sea, no basta hacer una declaración política para decir el Estado quiere hacer tal cosa, sino que tiene que vigilar los diferentes momentos del transcurso y financiarlo. Es decir, precisamente de fondos pensados para estar disponibles de la sociedad, sin olvidar que esta empresa, el establecimiento de una infraestructura tecnológica, requiere también de la inversión privada.
bien por ser un nicho de interés de los inversionistas, bien porque es fundamental para la sociedad establecer mejores condiciones de infraestructura, de producción de instrumentos para el manejo de los recursos electrónicos y de creación de contenidos para ser utilizados por distintos sectores. Contar con recursos digitales adecuados implica que la sociedad en su conjunto esté involucrada en el diseño e implementación de la infraestructura y que la legislación favorezca y garantice el acceso al mayor número de personas posibles, o, en otro sentido, que se proponga erradicar los elementos que generan exclusión para el acceso a estos por parte de amplios sectores de la población, los mismos que se encuentran excluidos del acceso a información importante, misma que podría ayudarlos a superar su situación de desventaja. La biblioteca como igualadora de la sociedad. Como es sabido, la biblioteca pública ha sido un pilar importante en el desarrollo de la sociedad. Es una institución que ensalza el campo cultural con el educativo y el recreativo, y que en su etapa moderna funge como un espacio que responde a la demanda social por tener más y mejor educación. Posiblemente es la mejor instancia democratizadora que tiene y ha tenido la sociedad. Desde el punto de vista de los usuarios, contempla a todos los miembros de la sociedad. No hay ninguno que sea excluido o marginado de sus servicios, no importa la edad, el nivel educativo o las condiciones sociales. Los servicios se ofrecen a niños, adolescentes, adultos, personas mayores, hombres y mujeres, gentes con estudios o sin ellos, profesionistas liberales, amas de casa y jubilados. Por ello decimos que la biblioteca pública es la igualadora y al verla ahora implementando recursos digitales, debemos garantizar que la incorporación de ellos no limite su noble función. Estos no pueden, por descuido o por falta de infraestructura, convertirse en un elemento de marginación y al respecto hablaremos más adelante. A diferencia de otros tipos de bibliotecas dirigidos a una comunidad determinada, sea escolar, de investigación o universitaria, la biblioteca pública tiene una misión social. Su fin es ofrecer y hacer accesible información pertinente para los integrantes de su comunidad. La infraestructura informática. Con la aparición de las tecnologías de la información, resulta necesario construir una robusta red de telecomunicaciones que permita incorporar a esta nueva era a los diferentes grupos sociales. Así, escuelas, bibliotecas, centros de investigación, así como empresas e instituciones públicas han requerido la construcción y mantenimiento de una infraestructura informática que permita encontrar y utilizar información pertinente y necesaria. ¿Por qué y para qué tienen que abordarse estos aspectos? La respuesta es simple. Los recursos digitales no pueden constituirse, operar y usufructar si no se cuenta con una serie de herramientas tecnológicas o para nombrarlas en otra forma genérica de infraestructura. Por razones de espacio solo abordaremos y profundiremos en aspectos puntuales y características que deben considerarse en la infraestructura informática. Algunos países cuentan con políticas claras para el desarrollo de esta infraestructura, en lo referente a elementos de comunicación, módem, red telefónica, cable, banda ancha, alta velocidad, etcétera. Acción que ha permitido que otros elementos puedan funcionar adecuadamente para satisfacer la oferta de servicios. En algunos casos, el gobierno local, regional y nacional ha sido el primero en proponer políticas de desarrollo al respecto, así como promover la inversión para el funcionamiento de la infraestructura informática. En algunas regiones, los gobiernos han preferido un papel marginal en el desarrollo de esta infraestructura y ha sido la iniciativa privada la encargada del crecimiento de la red, con la salvedad de que ese desarrollo muy seguramente atiende a sus propios intereses más que a las necesidades locales.
Perdón, pero está medio accidentado esto. Así, lo ideal es que gobiernos e iniciativa privada trabajen a la par en el diseño y la implementación de la infraestructura tecnológica y generen objetivos que claramente respondan a las necesidades de la sociedad, en vez de satisfacer las que tienen las compañías de servicio. Por otra parte, son fines muy claros, no son perversos ni cosa por el estilo, pero los fines de una empresa comercial no tienen necesariamente que tener un impacto social. Las empresas están para ganar dinero, no para necesariamente para satisfacer las cosas que tiene que hacer el gobierno. Otros aspectos necesarios de analizar son las herramientas tecnológicas. Solo a través de ellas, computadoras, tabletas, móviles, etcétera, puede accederse y manipularse la información. La variedad de ellas y la velocidad con que cambian y mejoran hacen que su mantenimiento sea difícil y costoso, provocando cierta marginación en el acceso a la información. Su actualización, ya se sabe, resultará más lenta o imposible para los grupos con menores ingresos. Otro más es el referente al desarrollo de los programas para el manejo y acceso a la información, que van desde los más tradicionales hasta los más desarrollados en las últimas semanas. Aquí los cambios también son frecuentes y rápidos y están destinados a mejorar el acceso a los recursos digitales para encontrar más y hacer un mejor uso de información. Por ello, es necesario contar con un marco legal que facilite que la innovación tecnológica sea utilizada sin dilación, o bien que los órganos regulatorios, sean congresos u oficinas de desarrollo tecnológico, trabajen con la velocidad necesaria para asegurar que las innovaciones en este campo sean incorporadas con profundidad y eficiencia. La infraestructura está relacionada también con la tecnología móvil. Bien se ha sostenido que el teléfono inteligente, entre comillas, puede ser un recurso valioso para tener acceso a la información. Esto es cierto y solo si existe una infraestructura de telecomunicaciones adecuada y el servicio de Internet y datos tiene un costo razonable y sobre todo de calidad. Determinar esto último resulta difícil, pues el parámetro varía entre países y este se relaciona con la velocidad de la conexión y la cantidad de información que puede ser bajada o subida. Relación que al fin de cuentas permite obtener más información en menor tiempo. Podemos decir que por lo general los países menos desarrollados suelen tener una infraestructura de red más deficiente y al mismo tiempo un servicio de costo más elevado, y que estas características están invertidas en los países desarrollados, es decir, que cuentan con una mayor penetración de la red, tienen una ancha de banda mucho mayor y a bajos costos, los que les permite consultar y transferir información a mayor velocidad. Ante las carencias en la infraestructura tecnológica, solo nos queda esperar que cada vez sea más rápida y económica. Baste recordar que hasta hace pocos años, las llamadas, por ejemplo, de larga distancia eran extremadamente costosas, pero en la medida en que la tecnología de comunicaciones se hicieron más eficiente, el costo disminuyó. Incluso hay países como en los Estados Unidos, donde estas cuestan igual que una llamada local. A esto, en parte, ha ayudado el extensivo uso de aparatos de telefonía móvil que ha demandado precios bajos e iguales en todo el país. Esto mismo me parece sucederá con algunos de los costos de la tecnología de la información, facilitando que un mayor número de personas tengan acceso a la información y el costo de los servicios no sea un elemento de exclusión. La brecha digital. Con la incorporación de la tecnología de la información se hizo visible un fenómeno que sucedía y sigue sucediendo en el entorno al acceso disparejo a ciertos bienes. Que las computadoras fueran utilizadas solamente por alguna parte de la población condujo a pensar que existía una brecha entre quienes tenían acceso a la tecnología y quienes no podían incorporarse a esta en su vida. Si, como escribe Eva Spinet, retomada por Elías Saudi, un individuo que se encuentra en una situación de exclusión social cuando por varios motivos tiene dificultades para gozar de determinados derechos de los que otros individuos de su entorno pueden disfrutar o no pueden desarrollar en las mismas condiciones que ellos, y como consecuencia se ve privado de ejercer opciones consideradas muy importantes para su desarrollo humano.
Nos encontramos con que la dificultad en el acceso a las tecnologías de la información deben ser vistas como una forma de exclusión social, en definitiva, no la única, pero sí una de las más recientes. Además de políticas y acciones gubernamentales que permitan el desarrollo tecnológico, es necesario generar otras tantas dirigidas específicamente a superar la brecha digital, que exista un esfuerzo conjunto, Estado, iniciativa privada y ciudadanía, que invierta y aprenda a utilizar y a beneficiarse de la tecnología de la información, así como de los productos que permiten acceder a información que, aplicada en lo cotidiano, permite mejores condiciones de vida y una sociedad más informada. La brecha digital puede ser analizada a partir de diversos indicadores contemplados de forma individual o en conjunto, como por ejemplo, género, edad, nivel económico, nivel educativo y social, etcétera. Puede ser observada entre países con diferentes grados de desarrollo, así como en regiones de un mismo país, entre escuelas públicas y privadas, empresas que cuentan o no con integración tecnológica, entre académicos que tienen acceso libre o restringido a recursos digitales o la investigación y la enseñanza. Abatir la brecha no es un problema cuyo centro sea la compra e instalación de computadoras, sino que está relacionada con las habilidades informáticas, los contenidos, la pertinencia y la relevancia de la información. Sin duda, cerrar la brecha ayudará a eliminar buena parte de la exclusión social, misma que no acabará solamente con la adquisición de más equipos. Necesitamos tener acceso a contenidos diversos y de calidad que proporcionen información relevante para la educación, la investigación y el entretenimiento. Sin ellos, el acceso a Internet terminará sirviendo a otros propósitos, como para el caso de las poblaciones jóvenes, para videojuegos meramente entretenidos e innecesariamente violentos. Como en el caso de la comunicación impresa, el ámbito digital requiere de información que agregue valor a los conocimientos de las personas. Internet no debe explotarse solamente en sus aspectos lúdicos, no puede quedar solamente ahí. Los contenidos digitales. Además de la infraestructura y otros aspectos tratados con anterioridad, los contenidos digitales resultan de gran importancia y deben tener una buena calidad para que de verdad sean útiles. Actualmente en la red están disponibles una gran cantidad de productos digitales y se piensa que si están ahí en la red son adecuados. Como sabemos, su calidad varía. Hay desde materiales producidos por expertos hasta materiales que son simples ocurrencias. Lo que una biblioteca ofrece en cuanto a contenidos es la garantía de que estos han sido elaborados por autores que cuentan con cierta formación y que conocen el tema del que escriben y cuyos trabajos han sido evaluados por un consejo editorial conformado por expertos o colegas. Al contrario de la información que nos proporcionan los buscadores en línea, la que obtenemos en la biblioteca cuenta con un respaldo de calidad. Las editoriales, su reputación y especialización en ciertas temáticas son otra garantía de la calidad generalmente alta y en ocasiones excelente de los contenidos. Otro aspecto importante que ofrecen las bibliotecas es la organización de la información, misma que permite su almacenamiento y localización mediante procesos rigurosos que sirven por igual a materiales impresos y digitales. Esto posibilita el acceso a su acervo. Es esencial para la biblioteca una acción que, dependiendo de los derechos que conceda a sus usuarios, permite incluso consultar todos los materiales documentales sin restricción, ya sea en la sala o fuera de ellas. Los primeros materiales que pudieron ser consultados en un amplio y por cualquier visitante fueron las publicaciones periódicas o revistas. Una forma de publicar y de divulgar el conocimiento que rompió las barreras que existían entre usuarios con pocos y muchos privilegios. Si bien todavía hoy es común que en algunas bibliotecas los profesores y los estudiantes de posgrado sean los únicos que acceden a las estanterías cerradas, con la aparición de los materiales digitales esta diferencia se termina y cada usuario tiene la misma posibilidad de uso. De igual forma, el acceso a bases de datos, ahora amplio, ha representado terminar con ciertos privilegios y los usuarios pueden realizarlo de forma simultánea y sin limitación de tiempo.
Estas fueron las primeras en facilitar búsquedas simultáneas en diversas publicaciones y en localizar distintos trabajos de un mismo autor o un tema determinado. Aunque casi todos los materiales de una biblioteca pueden consultarse en formato digital, paradójicamente aún es difícil adquirir para ella un amplio catálogo de libros digitales. Si bien existen editoriales académicas como Springer y Elsevier, cuya forma de venta de estos nuevos formatos es ágil y conveniente para las bibliotecas, otras tantas editoriales que se encuentran han tenido dificultades para ofertar un catálogo que no sea en papel. El acceso abierto es todavía una asignatura pendiente que deberá solucionarse en un futuro cercano. No es aceptable que la producción de estos formatos electrónicos o digitales provoquen una mayor exclusión entre lectores de la ya existente, provocada por elementos como el nivel educativo, la condición económica y la ubicación geográfica en que se encuentran los posibles lectores. Ante el creciente número de publicaciones periódicas a nivel mundial, cada vez más especializada y costosa, las pequeñas instituciones de enseñanza superior e investigación se ven en la imposibilidad de tener acceso a lo mejor de la producción académica que se publica tanto en papel como en formato electrónico. Aunque las instituciones académicas se han enfrentado con la imposibilidad de contar con recursos suficientes, han podido contrarrestar esta limitación creando consorcios para la adquisición de colecciones muy amplias y especialmente en formato electrónico. La compra compartida reduce gastos y permite que las instituciones pequeñas tengan acceso a un número mayor de títulos y que las instituciones grandes aseguren sus colecciones y reciban algunos beneficios adicionales, contemplados en formato de consorcio. Esto redunda por lo general en beneficios para los usuarios de instituciones de investigación y programas de posgrado que carecían de una colección amplia de títulos y por lo mismo se veían excluidos del acceso a lo mejor de la producción académica mundial y por lo tanto de forma general e ideal en la producción de más y mejores trabajos. El acceso abierto. Ante el incremento del precio de suscripciones a las publicaciones periódicas internacionales, así como la posibilidad de construir publicaciones propias, un grupo de investigadores y universidades han emprendido un esfuerzo para hacer que el conocimiento llegue a los usuarios sin ninguna traba y para sanar la divulgación insuficiente generalmente ocasionada por la falta de recursos económicos. No es este el momento de revisar a fondo este movimiento y sus repercusiones en el campo académico, pero sí es necesario valorar la importancia que tiene para el libre acceso al conocimiento de los recursos científicos y humanísticos. El impacto de este movimiento ha sido tal vez en varios países que ahora cuentan con una legislación que obliga a que toda investigación realizada con fondos públicos sea puesta al alcance de la sociedad en un plazo razonable, en vez de que éste quede restringido, como ocurre a nombre del editor, a través del llamado derecho de autor. Así, los científicos no cobran por publicar y en cambio pagan para que sus publicaciones sean difundidas entre el mayor número de personas interesadas en la temática que trabajan. La información difundida por los adherentes al acceso abierto no sería posible sin los recursos tecnológicos y las posibilidades de producir publicaciones periódicas de calidad en formato digital. Esta iniciativa, al fomentar la distribución de conocimiento de forma gratuita, logra una mejor inclusión de grupos importantes de académicos y estudiantes marginados anteriormente por partida doble, a los autores que no podían pagar para publicar sus trabajos y a los lectores que no tenían recursos o sus bibliotecas para adquirir las suscripciones de revista. El acceso remoto. Los servicios que ofrecen las bibliotecas han dejado de estar constreñidos a los muros de esta. Las tecnologías de información permiten que sean prestados más allá de las salas de consulta, dando pie a nuevas modalidades de acceso a la información. La producción de información en formato digital posibilita que los usuarios accedan a ella en línea, en un inicio desde la propia biblioteca y ahora desde cualquier lugar, conexión a Internet las 24 horas del día, los 365 días del año. Al romper sus muros, la biblioteca, lejos de correr el riesgo de desaparecer, se ha cargado de una nueva vitalidad,
siempre atenta a las consultas de su catálogo y solicitudes de información recitada desde diferentes puntos del planeta y que en definitiva deben mejorar en rapidez y sencillez, para que todos los usuarios sin excepción que genere exclusión puedan acceder remotamente a los recursos digitales académicos. Es importante reconocer que se requerirán de inicio de equipos tecnológicos para realizar las consultas y de un ancho de banda que les permita navegar adecuadamente, mínimos que en ocasiones no se cumplen y que requieren, como hemos dicho, de políticas que lo garanticen. Metabuscadores y descubridores. Un campo de gran interés en torno al acceso a la información, y por ello me he dedicado a él en los últimos años, en la generación de instrumentos tecnológicos destinados a facilitar búsquedas federadas o conjuntos para localizar la mejor información posible sobre un autor o un tema dentro de distintos tipos de materiales documentales. Es decir, el campo de los metabuscadores y más recientes de los EDS o sistemas de descubrimiento. Estos instrumentos que permiten una localización rápida de todos los recursos impresos y digitales de que dispone una biblioteca o de que tienen acceso para compra o acceso abierto, aunque se comercializan, muchas bibliotecas han optado por elaborar por sí mismos para agregar utilidad a los servicios que prestan. La diferencia esencial entre metabuscadores y sistemas de descubrimiento es que los segundos no solo ordenan la información de cada biblioteca, sino que los proveedores de estos sistemas han establecido relaciones de cooperación con editoriales de publicaciones periódicas y de bases de datos electrónicas que proporcionan los metadatos de cada trabajo y permiten el acceso de los recursos contratados para cada biblioteca. De esta forma, los usuarios, además de tener acceso a los datos bibliográficos o metadatos, pueden consultar el texto completo. La otra característica de estos sistemas es que cada búsqueda puede ser parametrizada por el usuario estableciendo las preferencias y el orden que desee que le sea presentada la información, por lo que resulta de gran utilidad para los usuarios expertos que puedan localizar con facilidad la información que necesitan y para que los usuarios con poca experiencia naveguen ágil, rápida y eficientemente entre la diversidad de recursos documentales. De esta forma se logra batir la diferencia entre los tipos de usuarios, entre los que saben buscar y los que carecen de esa habilidad. Educación a distancia. La educación fuera del salón de clase no es nueva. Solo desde hace al menos un siglo se ha venido impartiendo este modelo que inició con la educación por correspondencia, de cursos sueltos y de programas que pretendían formar técnicos y profesionales. Después se fortalecería esta corriente denominada abierta, en lo que los estudiantes avanzaban a su ritmo y también merecía un título o reconocimiento a su oficio. Algunas instituciones establecieron otro modo que requería de la asistencia parcial a la escuela. De forma más reciente, apareció la llamada educación a distancia, fundamentalmente basado en el uso de la tecnología de la información. Un modelo que utiliza y produce materiales digitales y cuyos cursos están diseñados para la utilización de todo tipo de recursos digitales disponibles en el mercado educativo. La educación a distancia permite enfrentar los problemas derivados de la falta de infraestructura escolar. Como resulta menos costoso establecer un programa así que uno escolarizado, algunas autoridades educativas piensan que la educación a distancia es prácticamente gratuita, pero nada más falso, puesto que requiere de invertir en tecnología de la información, en la elaboración de los cursos y sobre todo en ofrecer seguimiento a los alumnos, muchos de ellos sin contar que nadie que los auxilie en sus estudios. También permite abatir el rezago educativo de aquellas personas que por distintos motivos tuvieron que dejar la escuela o cuya responsabilidad laboral o familiar les impedía entrar en un proceso educativo presencial. No está de más decir que la elaboración de los materiales de enseñanza para esta modalidad requiere de verdaderos especialistas y no meramente de técnicos que las coloquen en línea, así como estudiantes que tengan conocimientos básicos en el manejo de las tecnologías de la información. La educación a distancia está basada en cursos individuales o bien en un programa de estudios que conduce a la obtención de un grado o título. Estos cursos cuentan con una estructura que incorpora gran cantidad de recursos digitales
digitales para el aprendizaje. En ellos se incluyen desde la búsqueda bibliográfica de recursos digitales hasta la elaboración de trabajos y presentación de exámenes. Para ir a los cambios, tanto sociales como tecnológicos, los cursos deben ser actualizados constantemente. Algunas universidades permiten que sus cursos sean tomados por separado para fortalecer la actividad de capacitación y actualización de diversos profesionales, como es el caso de los bibliotecarios. En meses recientes se ha agregado a esta modalidad los cursos MOOC o MOOC, Massive Open Online Courses, o por traducirlo literalmente, cursos abiertos en línea en forma masiva. Cursos libres que instituciones de prestigio como Stanford, Harvard o el MIT ofrecen a quienes deseen tomarlos, que no pide como requisito una formación determinada y que tampoco conducen a la obtención de algún grado. Simplemente otorgan una constancia de que se ha tomado el curso y que se ha cumplido con él a cabalidad. En estructura son similares a los que oferta el plan de estudios de cada universidad, con la salvedad de que los estudiantes inscritos son quienes fungen como tutores. Esta iniciativa facilita que las personas tengan acceso a una parte importante de los cursos universitarios y con ellos obtengan información que les permita mejorar sus conocimientos y capacidades para insertarse en el mercado laboral. Por el momento, la oferta de cursos está relacionada con el área de las tecnologías de la información y las ciencias naturales. Pero en un futuro cercano, estoy convencido, estas cubrirán casi todos los campos del conocimiento, con lo cual la sociedad entrará en una nueva fase de actualización de alta calidad que permitirá, en general, obtener mejores condiciones de vida. De ser así, debemos vislumbrar que al poner el conocimiento al alcance de la sociedad, ésta se volverá más exigente para obtenerlo y solicitarlo actualizado, pues el pretexto por la falta de oportunidades ya no será válido. Quizá, de cumplirse esta idea, un día exijamos que la fuerza de trabajo esté más y mejor informada y que cada trabajador, no importa su rama, esté capacitada mediante cursos de educación a distancia. Sin embargo, para ello debemos poner especial atención a que todas las personas y comunidades cuenten con un adecuado acceso a la red para no marginar su posibilidad de educación a distancia. Comentarios finales. Como se ha visto a lo largo de este trabajo, los recursos digitales son instrumentos que permitan cerrar la brecha de exclusión entre unos usuarios y otros, pero que, en sentido contrario, estos mismos recursos, una vez integrados, abren nuevas brechas entre quienes tienen acceso a la infraestructura y los materiales digitales y quienes no. Por ello es necesario recalcar la necesidad, primero, de pugnar por políticas de Estado que ayuden a cerrar ambas brechas, y segundo, por la participación y el involucramiento en esta labor de inclusión de la iniciativa privada, del sector académico y de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rodríguez por esta serie de reflexiones que nos ha presentado en torno a cómo la tecnología puede ayudar a disminuir la brecha digital en diversos aspectos y cómo los aspectos que nosotros hemos manejado durante diversos años en nuestras bibliotecas, como el acceso a la información y ahora enriquecidos con nuevas posibilidades como el acceso remoto, el papel de las bibliotecas en la educación a distancia, las nuevas herramientas de localización de información, pueden también coadyuvar a disminuir esta brecha digital. Y como el doctor Rodríguez siempre ha dicho que lo más importante de una conferencia es la interrelación, vamos a abrir al público la oportunidad de dialogar con nuestro ponente. Muy brevemente, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para la exposición del doctor Rodríguez Gallardo. Los micrófonos, ¿dónde están? No, allá. Allá. Y aquí Frederick. Si prenden los micrófonos, los técnicos.
Bueno, creo que la insistencia en las políticas nacionales y las políticas públicas la vamos a seguir escuchando de manera perpetua, pero sí me gustaría su opinión respecto a las políticas nacionales en la materia en nuestro país, o sus conocimientos al respecto. Bueno, es una pregunta casi de ciencia ficción, ¿eh? O la respuesta es de ciencia ficción. No, yo creo que es difícil decir que no hay políticas públicas. Lo que se requiere es una política que nos permita vislumbrar exactamente a dónde queremos llegar. O sea, simplemente decir, vamos a poner una computadora en cada salón de clase, no nos resuelve nada. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con eso? Y ponerla significa que hay que capacitar a los profesores, hay que capacitar a los estudiantes. No podemos dar por supuesto que los estudiantes saben manejar las tecnologías, saben con una gran habilidad mandarse mensajes, matar marcianos y cosas por el estilo, pero hay que capacitarlos. Hay que ver que en algunos lugares la infraestructura de luz y de telecomunicación, la compañía de teléfonos más importante de México dice que todo el territorio es Telcel. Pues sí, pero hay montones de lugares, muchísimos lugares, en donde no hay una comunicación. Se los digo porque yo tengo una esposa que trabaja en un programa de educación de bachillerato a distancia, y hay lugares en donde les piden el bachillerato y no lo pueden dar porque no hay comunicación, no hay conexión de internet. Entonces, eso es a lo que me refiero, pero yo creo que tiene que ser una política pública general, o sea, el gobierno tiene que marcar, puede marcar por donde quisiera que la iniciativa privada fuera, y cuál es el trabajo que tiene que hacerse en las escuelas, en los centros culturales, en las bibliotecas. Mientras no logremos integrar eso, tenemos parches de política. Frederick, please. Acá un micrófono por aquí. Muchas gracias. Frédéric Blin, National University Library in Strasbourg, France. You mentioned the need for legislation legislation in favor of open access, so that researchers are encouraged to publish in open access their articles and publications. So I would like to know what is the state of such legislations in Mexico, if there is one on a national level or only in several universities, and more largely is there such legislation in other Latin American countries? No, but there is no national policy on open access. There are some, like the University of Mexico, that probably something like 10 years ago, we decided that all the production of the professors and researchers of the university has to be in open access. And there are some other institutions that they are working together. But we don't have really a national policy on open access. Por allá. Sí, buenos días, maestro. Alumno del doctorado, Gerardo Ruiz, de aquí de la UNAM. Pues yo creo que, vamos, estamos en esta reunión internacional con la IFLA, ni más ni menos, y lo que comentaba un poco la compañera, estas políticas gubernamentales hacia el acceso de la información, etcétera. Pero básicamente, maestro, entonces, si hay especialistas como ustedes y hay un encuentro de reunión como ya han existido diversas políticas, hay que decirlo, fallidas, unas sí, otras no, la mayor parte de ellas sí, podría enlistar una enorme lista sobre ello, pero entonces, ¿qué hacer para acercarnos justamente a estas personas que toman las decisiones y hacer un puente, un enlace para que efectivamente especialistas como ustedes o como nosotros pues podamos llegar también a ser parte de esas tomas de decisiones y finalmente crear una estrategia nacional, porque como usted bien lo dijo, en el país hay una diferencia enorme
hablando desde la distribución de la riqueza, acceso al conocimiento y a los estudios, etcétera, pero entonces, ¿qué hacer justamente para poder sentarnos junto a la mesa y poner las diversas estrategias y programas y sacar esto adelante? Porque la brecha justamente es enorme de un país como el nuestro a otros, ¿no? Yo le daría una respuesta muy sencilla, ciudadana, a los mexicanos. Cuando los mexicanos sintamos que podemos exigirle a nuestros representantes en el Congreso que tomen decisiones, que legislen sobre, no solamente sobre algunos aspectos que la verdad es que están perdiendo el tiempo en el Congreso, sino que son estas decisiones de política pública las que pueden ser muy importantes. Finalmente, solamente una parte ayer lo mencionaba la doctora Morales, una parte muy pequeña de México tiene acceso a la banda ancha. Y la diferencia entre tener acceso a la banda ancha es bajar una información en cuestión de minutos o bajarlo en horas. Y pues la verdad es que un estudiante que tiene para bajar un documento se tarda 6 horas, mientras otro lo baja en 15 minutos o en 10 minutos, hay una diferencia de la cantidad de información que puede estar recibiendo. Pero es culpa de todos, o sea, yo creo que todos, lo decía yo al final, el Estado, los congresos, la iniciativa privada, las instituciones académicas y los individuos, somos los que tenemos, esas son las políticas que a nosotros nos interesan, son las que tenemos que empujar. Una última intervención, la doctora Brenda. Doctor, lo felicito, muy interesante lo que nos comenta. A mí me gustaría que nos pudiera exponer así brevemente en qué medida ve que los recursos digitales son utilizados por los diferentes programas de educación a distancia y qué podríamos hacer para que esta utilización se dé de una manera más adecuada. Gracias. Muchas gracias, pero la verdad es que no podría responder porque no conozco todos los programas a distancia para ver. Yo supongo que, como en todas las cosas en la vida, habrá algunos que usan más los recursos que otros, ¿no? Pero yo creo que en la parte de educación a distancia, la utilización de la información digital es básica. ¿Por qué? Porque la información, el acceso a los cursos, al programa de estudios, la intercomunicación con el profesor, o tutor, como les llaman los de educación a distancia, el acceso a los materiales que ha producido el profesor, objetos de aprendizaje, y el acceso a la información misma que hay, ¿no? Y después vienen los grupos de trabajo de estudiantes que hacen foros. Yo creo que decir que un programa de educación a distancia está haciendo poco uso de los recursos digitales, habría que prender los focos y decir que es un mal programa de educación a distancia. Muchas gracias al doctor Rodríguez por esta oportunidad que nos ha brindado de interactuar con el público acerca de sus reflexiones, y estoy seguro que el doctor Rodríguez, con la apertura que siempre lo ha caracterizado, podrá continuar dialogando con todos los participantes afuera de este auditorio o en otras oportunidades. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Le brindamos un caluroso aplauso.